Hola, bienvenida a Eficiencia. Seguimos con el estudio de los polisacáridos, en este caso polisacáridos estructurales, y recordar, porque ya lo indiqué en el vídeo de introducción, que los polisacáridos estructurales se caracterizan precisamente por ese enlace beta glucosídico que entre sus monómeros, entre sus monosacáridos constituyentes, lo que va a permitir que la cadena no sea helicoidal, como ocurría con por ejemplo, la de la amilosa o la del glucógeno, no son helicoidales, sino que tienden a ser lineales. Y eso va a permitir la formación de puentes de hidrógeno, de enlaces tipo puente de hidrógeno entre los grupos hidroxilo, principalmente grupo hidroxilo, entre cadenas. Esto es lo que va a hacer que las fibras resultantes sean compactas y resistentes, que es precisamente la característica fundamental de estos polisacáridos estructurales. Vamos a ver dos de ellos, los más importantes. Vamos a estudiar a la celulosa y a la quitina. Empezamos por la celulosa. La celulosa es un polímero de betaglucosas, en concreto beta de glucopiranosas, porque se encuentran cicladas, que se unen por enlace beta, como hemos dicho ya, 1, 4. Este enlace, os recuerdo que es un enlace inatacable por enzimas digestivas. De modo general, ya que sí que hay una excepción, que son las celulasas, excepto por las celulasas. Recuerdo que las celulasas la tienen o son capaces de producirlas principalmente microorganismos. Hay una gran variedad de ellos, pero por animales solamente se conocen 3 casos. El del caso del Lepisma sacarina o pececillo de plata, el del molusco bivaldo Teredo navalis y vamos a ponerlo aquí debajo, el de algunas especies de termes. Si bien todos ellos también hacen uso de esos microorganismos, como ocurre con animales rumiantes, por ejemplo, como la vaca, o por insectos herbívoros tipo el saltamontes, que tienen estos microorganismos formando parte en alguna parte de su tracto digestivo, y son los que van a producir esas celulasas, que se le llaman, por tanto, exocelulasas, porque no las produce el propio organismo. Sin embargo, en el caso del Lepisma, Teredo y Termes, a pesar de tener esos microorganismos simbiontes, también producen esa celulasa, se le llama endocelulasa. Como hemos dicho, inatacable por encima. Eso significa que no tiene valor nutritivo. Y para eso significa que va a salir conforme entra. Los nutricionistas le llaman a esta celulosa fibra, se conoce como fibra, estaréis harto de oírlo. Esto es un alimento alto en fibra o rico en fibra, significa que tiene mucha celulosa. ¿Cómo es la estructura de esa cadena de celulosa? Pues la estructura de la cadena voy a colocar aquí los diferentes monómeros, que son esa beta de glucopiranosa, tendría el OH ahí arriba, por lo tanto se forma este tipo de enlace O glucosídico. Voy a obviar todos los radicales. Esto sería una cadena, tendría
N monómeros, pueden llegar a ser larguísimas, miles de ellos. Y si tenemos una cadena, varias cadenas de este tipo, varias cadenas de celulosa, van a unirse, van a estar ligadas entre sí gracias a puentes de hidrógeno, como hemos dicho antes. Estos serían puentes de hidrógeno que están uniendo las cadenas de celulosa, formando una fibra celulósica. Y esos puentes de hidrógeno se establecían, como hemos dicho, entre los radicales OH de cadenas adyacentes. Por ejemplo, si esto es la glucosa, tendríamos un OH aquí por debajo del plano, un OH aquí por encima, y luego tendríamos aquí el CH2, OH del carbono 6. Vale, pues estos OHs son los que van a establecer puentes de hidrógeno con cadenas adyacentes. Este OH es el que establecería un puente de hidrógeno con otra cadena aquí arriba, que sería con uno de estos dos H, del carbono 2 o del carbono 3. Bien, además de esta fibra, vosotros sabéis, imagino, que es muy típico de la celulosa, el principal componente de la pared celular de vegetales. Y en esa pared celular está formando capas. ¿Cómo forma esas capas? Bueno, pues nosotros tendríamos aquí una capita y esa capita tendría todas esas fibras dispuestas así, unidas entre sí. Y la suma de varias capas es lo que va aumentando el grosor de esta capa, de modo que si nosotros tenemos otra capa aquí debajo y otra capa aquí debajo, la suma de ellas aumentaría el grosor y por lo tanto la resistencia. Hay que decir aquí que la dirección de la fibra varía de una capa respecto a otra para dotarla de más resistencia, precisamente. Sería como los ladrillos que se colocan a la hora de hacer un muro, no se colocan todos uno encima de otro, sino que tiende a colocarlos uno ligeramente desviado del otro. Bueno, pues en este caso sería algo similar. Nosotros tendríamos para aumentar la resistencia una fibra en una dirección y otra fibra en otra dirección, para que sea más difícil de romper. Y esto sería, por lo tanto, pues seríamos, vamos a poner otro colorcito, serían las capas celulósicas básicas de la pared celular vegetal con sus fibras orientadas en distintas direcciones para dotarlas de mayor resistencia. Eso sería en cuanto a la celulosa. Vamos ahora a pasar a la quitina. Bien, la quitina es la base del, por ejemplo, del exoesqueleto de insectos, también forma parte de las quetas de muchos gusanos, también forma parte de la pared celular de los hongos. Luego es muy abundante también, es un polímero muy abundante. Y es un polímero de un derivado de la glucosa que se llama N-acetil beta de glucosamina. En realidad es glucosa 2-amina, porque tiene el grupo acetilamina en el carbono 2, como vamos a ver ahora. Entonces, esto hemos dicho que es un derivado nitrogenado de la glucosa. Vamos a ver cómo es exactamente. Bueno, nosotros tendríamos la base, que sería la glucosa. Vamos a colocar aquí tendríamos en forma beta, luego el H ahí arriba. Colocar los radicales. Tenemos aquí otro H, aquí tendríamos el CH2 o H, vale. Pues en el carbono 2, como he comentado antes, tendría un grupo acetilamina. Y el grupo acetilamina es una amina secundaria, porque uno de sus radicales, hidrógeno, está ocupado por otro radical que se llama acetilo. El radical acetilo sería este de aquí. De hecho, poner esto, bueno, no lo vamos a poner con otro color, lo vamos a resaltar. Esto de aquí sería lo que diferencia a la glucosa, que estamos acostumbrados, de ese N-acetil beta de glucosamina.
Bien, pues, ¿cómo es la estructura de la cadena? Sí, este color. La estructura de su cadena, bueno, pues la dibujamos. Vamos a colocar su enlace tipo beta. Y ahora tendríamos que colocar ese grupo de acetilamina. Vamos a hacerlo abreviado. Aquí en el carbono, 2 de cada uno de ellos. Esto va a marcar una diferencia. La diferencia es que ahora todos se van a producir también puentes de hidrógeno entre los hidroxilos, pero en vez de ser relativamente aleatorio, en el caso de la quitina, como tenemos este componente que sobresale y va a quedar muy cercano del OH, del carbono 6, de otro monómero de una cadena adyacente, van a formar prácticamente siempre puentes de hidrógeno. Luego, en este caso, va a haber puentes de hidrógeno más regulares. Si nosotros tenemos una fibra de quitina formada por diferentes cadenas unidas por puentes de hidrógeno, los puentes de hidrógeno van a ser más abundantes y más regulares. Prácticamente, como digo, todos son carbonilos de ese acetilo van a formar puente de hidrógeno con otro hidroxilo de otro monómero de una cadena adyacente. Es decir, vamos a ponerlo aquí. Las fibras tienen más puentes de hidrógeno y además esos puentes de hidrógeno se encuentran de modo más regular, más regulares. Lo cual va a suponer que sus fibras van a ser más, las fibras de quitina, más compactas y resistentes que las de equivalentes de celulosa. Esto de aquí serían los puentes de hidrógeno que se forman, vamos a poner aquí, entre OHs y entre el acilo y OH de cadena adyacente. Por cierto, por comentar también algo en cuanto a su digestibilidad, son indigeribles también. Es decir, ese enlace beta es también indigerible, salvo por, de nuevo, hay una cierta cantidad de microorganismos que producen quitinasas. Hay también incluso vegetales, hay hongos que también producen quitinasa, siempre con función que tengan una gran relación, por ejemplo, con insectos. Pueden ser parásitos, entonces, pues, como el exoesqueleto de insectos y los insectos son tan abundantes, pues permiten digerir uy, ¿cómo estoy hoy? Ese exoesqueleto con facilidad. Me ha salido. Bueno, pues eso es todo. Dale a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia. Hasta la vista.